mis amados hermanos, no sé si en algún momento a usted le ha tocado dar una mala noticia. Lo difícil que es esto, ¿verdad? Y a veces por lo mismo, por lo difícil que es dar una mala noticia, nosotros muchas veces empezamos como a soltarla, a preparar a las personas, ¿verdad? Diciendo, bueno, tú sabes que tu abuelita estaba mal de salud, ¿no? Tú sabes que estaba muy enferma, tú sabes que se había estado complicando últimamente tu abuelita en su salud. Pero llega un momento, hermanos, donde ya lamentablemente no podemos seguir preparando, sino que tenemos que soltar como tal la mala noticia, ¿no? Y decimos, bueno, lamentablemente tu abuelita acaba de morir. Y esto se me ocurrió como introducción, porque algo parecido a lo que está haciendo Pablo en la sección que estamos estudiando, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Pero hasta lo que vimos la semana pasada, es decir, del 3:8, hasta allí vimos la semana pasada, Pablo lo que ha estado haciendo es irnos soltando la mala noticia poco a poco. Los gentiles que no tienen la palabra de Dios están condenados. Los gentiles moralistas también están condenados. Los judíos están condenados. Pero hoy con el texto que veremos el día de hoy, Pablo nos va a soltar la mala noticia, pero de un solo golpe, de sopetón. No sé si se entiende esa expresión aquí, de sopetón. Pero al contrario de la mala noticia del ejemplo del comienzo, esta mala noticia es una mala noticia que nos lleva a una buena noticia. Podríamos decir, si esa abuelita que murió en el ejemplo del comienzo era una abuela cristiana, una abuela que había creído en Cristo, en realidad, aunque es una mala noticia porque no la vamos a tener aquí con nosotros más, es una buena noticia porque ahora ella está en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesucristo. Alguien de los que escuché durante la semana decía que Pablo, con lo que vamos a ver el día de hoy, está siendo totalmente duro con el fin de ser totalmente amoroso después. Entonces, es algo parecido a lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, es todo el mundo está en la misma condición. Todo el mundo ha pecado delante de Dios y todo el mundo, cuando sea expuesto al juicio de Dios, va a ser declarado culpable. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los pecadores, hermanos. Si nosotros vamos y le decimos a un pecador, ven a Cristo, arrepiéntete para que seas salvo, si él no sabe de qué se va a arrepentir, si él no sabe de qué va a ser salvo, esa va a ser la pregunta. La pregunta que él te va a hacer es, pero ¿arrepentirme de qué? ¿Ser salvo de qué? Y Pablo, aquí, hermano, es lo que está haciendo. Que él entienda o que nosotros entendamos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser condenados porque estamos en una condición de condenación delante de Dios. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Cristo es el único camino que puede salvar. Y cuando el pecador entiende esa condición, corre desesperadamente a Cristo porque sabe que es el único camino para poder ser salvo de la condenación que él merece. Esta enseñanza la hemos titulado El veredicto final. Pablo está en un contexto de juicio, está en un tribunal y eso lo vemos por los términos que vamos a ver a continuación. Se usan términos que son términos legales y Pablo
está prácticamente nos va a traer en un contexto de juicio y va a dar un veredicto final. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver que Pablo lo primero que hace es hacer una denuncia. Así como cuando, ¿verdad? Usted en el contexto terrenal, alguien es capturado haciendo algo, se hace una denuncia en contra de esa persona y esa persona es llevada a un juicio. Bueno, lo primero que va a hacer Pablo, hermanos, es hacer la denuncia. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. La denuncia es que no hay justo ni aún uno. Esa es la denuncia. Vayamos al versículo 9 y miren lo que Pablo empieza diciendo. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como ya dije, hermanos, Pablo demostró anteriormente que los paganos, los gentiles moralistas y los judíos están todos en la misma condición. Pero el caso de los judíos fue un poco más complicado para Pablo. Él tuvo que extenderse un poco más para explicar que los judíos, no solamente por tener la ley, no solamente por ser el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, ellos ya simplemente por eso ya eran salvos, ¿verdad? Entonces Pablo se tuvo que extender un poco más con ellos, pero sin embargo Pablo demostró que el judío ha sido igualmente como el gentil condenado y que está en la misma condición. Ahora, cuando nosotros leemos, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay dos interpretaciones de esto. La primera y la más común es que Pablo está diciendo, y entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores, nosotros los judíos, mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pero está otra interpretación de ese entonces que es que Pablo acaba de poner en su sitio al judío. El judío ya no tiene nada que decir porque está puesto en su sitio. Entonces Pablo ahora enfoca su vista en los cristianos y dice, entonces ¿qué? ¿Nosotros los cristianos somos mejores que ellos? ¿Que estos que ya están siendo condenados? Entonces allí, hermanos, pueden ser estas dos interpretaciones, pero lo que sí importa es que lo que Pablo está diciendo aquí es que sea uno o sea otro, todos están en la misma condición. Eso es lo importante. Eso es lo importante. La denuncia de Pablo es que todos están bajo pecado. Eso es lo que dice el texto. Están todos bajo pecado. Él ya lo demostró. Pero una lectura superficial de este versículo nos lleva a pasar por algo muy importante que Pablo nos está diciendo aquí. Cuando Pablo nos está diciendo que todos estamos bajo pecado, hermanos, él no quiere decir que un pecador peca, ¿verdad? Una persona natural, una persona que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, peca, y cuando peca es como que, ¡ay! Un error en mi vida. No, eso no es lo que está diciendo allí. Los pecadores normalmente, cuando estamos allá y cuando predicamos el Evangelio, tú le preguntas, ¿tú eres una buena persona? Y te van a decir, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero los pecadores piensan que son buenas personas, que a veces hacen cosas malas, como por error. Pero eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo está diciendo que los pecadores son gente mala que por la gracia común de Dios, y la gracia común de Dios es esa gracia que Él da a todas las personas, ¿verdad? Todas las personas. Por ejemplo, hay un texto en la Escritura que dice que Él hace salir su sol para justos y para injustos. Esa es la gracia común de Dios. Bueno, los pecadores allá afuera son gente mala que por la gracia común de Dios hace cosas que son buenas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Pablo prácticamente está personalizando el pecado. Está personalizando el pecado aquí. Cuando dice Pablo que estamos bajo pecado, él quiere decir que nosotros estamos sometidos bajo nuestro amo el pecado.
Eso es lo que está diciendo Pablo allí. El pecado es tu amo, el pecado es a ese Señor que tú obedeces y que te mantiene en la esclavitud, aunque tú pienses que eres libre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice que estamos bajo pecado. El hombre, hermanos, jamás podrá verse a sí mismo como un esclavo del pecado. ¿Y saben por qué? Porque el pecado, cuando la persona peca, nace con una naturaleza pecaminosa, pero la persona pone en evidencia esa naturaleza, esa persona tiene, el pecado obra en lo más profundo del ser de la persona. Obra en lo más profundo del ser de la persona. Y ahí en su voluntad es donde está esa naturaleza, o se hace evidente esa naturaleza, y el hombre naturalmente va a hacer lo que en su libertad puede hacer. Y lo que puede hacer en su libertad, el hombre natural, es solamente pecar, aunque él cree que es libre. Aunque él cree que es libre. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos allí presente. El pecado es el rey que gobierna el pecador a su antojo hasta que Cristo verdaderamente nos liberta. Hasta que Cristo verdaderamente nos liberta. Por eso Juan dice que el que cree en Cristo será verdaderamente libre. Ese es el verdaderamente libre. Cuando nosotros nos colocamos, hermanos, frente a la justicia de Dios, frente al estándar de Dios, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan el estándar de Dios. Y es por eso que todos, absolutamente todos, y quiero resaltar ese todo, ponerlo en mayúscula, tenemos un serio problema legal ante Dios. Tenemos un serio problema legal ante Dios. Y eso es lo que lleva a Pablo a decir: no hay justo ni aún uno. Todos somos injustos. Todos somos pecadores. Todos el día del juicio van a ser declarados culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que sea considerada justo según el estándar de Dios. Y eso es importante, según el estándar de Dios. Eclesiastés 7:20 nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora tú puedes estar pensando, o tú no te puedes estar viendo así como injusto, ¿no? Pero esto se debe, hermanos, a que tú no te estás comparando, o mejor dicho, esto se debe a que tú te estás comparando con otras personas. Pero si nosotros usamos esa regla de medida, vamos a ver que esa regla de medida es totalmente relativa. ¿Por qué? Porque si te comparas con Hitler, ¿qué va a pasar? Tú vas a decir: no, voy al cielo directo, ¿no? Pero ¿qué pasa si te comparas con la Madre Teresa de Calcuta? Una persona que dedicó toda su vida en Calcuta, en la India, ayudando a los pobres. Era una doctora allí que ayudó a sanar enfermedades, miles de enfermedades a las personas más pobres allí en Calcuta. Toda su vida estuvo allí. Si tú te comparas con esas personas, ¿eres bueno o eres malo? Entonces, al parecer eres malo, porque a veces ni siquiera a la iglesia quieres venir, ¿no? Entonces, ven cómo esta regla de medida es relativa. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, mi querido amigo que nos estás visitando hoy, que tú no tienes que compararte con otros hombres. La regla de medida que Pablo compara, con la que Pablo nos compara aquí, el estándar es el de Dios. El estándar es el de Dios. Si nosotros nos comparamos con el estándar moral de Dios que está expresado en los 10 mandamientos, todos, absolutamente todos, somos declarados culpables. Todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos codiciado, todos hemos blasfemado, todos
no hemos guardado perfectamente el día del Señor. No hemos obedecido perfectamente, honrado perfectamente a nuestros padres. Hermanos, si nosotros nos examinamos con los 10 mandamientos los 10 mandamientos los hemos quebrantado. Es más, Cristo resume los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a esto, a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros no hemos, o mejor dicho, nosotros hemos quebrantado todos los días ese mandamiento. Todos los días hemos quebrantado ese mandamiento. Ahora mi pregunta para ti, ya entendiendo esto. ¿Eres inocente? ¿Eres inocente? ¿Saben a quién nosotros amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? A nosotros mismos. Nosotros mismos somos los ídolos. Nosotros mismos somos los dioses a quien nosotros nos inclinamos, a nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones. Nosotros tomamos decisiones y lo hacemos para nuestra propia gloria. Nos idolatramos a nosotros mismos en vez de hacerlo para la gloria de Dios. Para que las personas a través de nuestras obras lleguen a glorificar a Dios. Nosotros no hacemos las cosas así, hermanos. Por eso es que la denuncia de Pablo aquí es que no hay justo, no hay ni siquiera uno solo. Porque cuando nos comparamos con el estándar de Dios, todos somos injustos. Ahora, cuando nosotros, después que ya está puesta la denuncia, esa persona es llevada a un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio, el abogado lo que hace es empezar a dar evidencias de por qué esa persona es culpable según la denuncia que ya se hizo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Lo que vamos a ver en nuestro segundo encabezado son las evidencias. Las evidencias de por qué esa denuncia es real. Y aquí el segundo encabezado yo lo titulé la evidencia en 2 puntos, depravación total. Pablo ahora procede a dar esa evidencia. Él ya hizo la denuncia y ahora nos lleva al juzgado a dar la evidencia. Ahora, algo importante. El jurado, aquí, por decirlo así, sé que en nuestros contextos no hay un jurado, ¿verdad?, que está ahí viendo. En nuestro contexto judicial no se hace eso, pero en el contexto de Estados Unidos sí lo hay, ¿no? Hay un jurado. El jurado que está allí presenciando todo eso, ¿saben quién es? Nuestra propia conciencia. Y es allí donde Dios está hablando. Está hablando a nuestra conciencia y nuestra conciencia está siendo testigo o va a ser testigo de estas evidencias por la cual esa denuncia es eficaz. Esa denuncia es real. Y Pablo lo que hace, hermanos, recuerden el contexto, no podemos perder la línea de pensamiento del autor. Pablo está hablando de los judíos, ¿verdad? Y fue duro para él rebatir a los judíos, en un sentido, porque los judíos tenían objeciones en contra del evangelio de Pablo. Y Pablo lo que hace, hermanos, es decir, bueno, no voy a hablar yo. Va a hablar la palabra de Dios, va a hablar el Antiguo Testamento. Y Pablo lo que hace ahora es empezar a citar textos del Antiguo Testamento que demuestran las evidencias de por qué no hay justo ni a uno y por qué todos estamos en la misma condición. Como dice un comentarista, este es Dios mismo hablando en contra de toda la humanidad. Aquí no es Pablo. Es Dios mismo el que está dando estas evidencias en contra del pecador. Y la primera evidencia que nosotros vamos a ver es que el pecador tiene un entendimiento distorsionado. Acuérdense, son citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí Pablo está citando Eclesiastés 7:20. No las voy a citar todas. Por lo menos 6 citas del Antiguo Testamento, algunos dicen que son más, pero por lo menos 6 citas del Antiguo Testamento Pablo está citando. En el versículo 11 vemos que dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda.
Hermanos, la mente del hombre no puede entender, y no puede obedecer muchísimo. Mejor dicho, la mente del hombre puede entender y puede obedecer muchísimas cosas, pero que no sean las cosas de Dios. Para el hombre, las cosas de Dios son locura y son necedad. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, y de aquí en adelante, si vuelvo a decir hombre natural, es el hombre que no es creyente, el hombre que no tiene el Espíritu Santo. Dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no las acepta? Bueno, Pablo dice, porque para él son necedad, o como dice la Biblia Reina Valera, son locura. Y miren lo que dice después, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Es algo lógico, hermanos. Por eso él dice, el hombre natural no tiene el Espíritu Santo. Y no entiende las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu Santo. Si para poder entender las cosas de Dios se tiene que tener el Espíritu Santo, y por eso para estas personas, el hombre natural, las cosas de Dios son locura o necedad. ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? O como dice Pablo en los Efesios capítulo 4, versículo 17, él dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. Y aquí los gentiles tienen que ver justamente con el hombre natural, ¿ok? El hombre que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo andan esos gentiles? Dice Pablo, dice, andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Estas personas, las personas que no tienen el Espíritu Santo, tienen su entendimiento entenebrecido. Él no puede entender las cosas que son espirituales. Ahora la pregunta que surge aquí es, ¿acaso la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender algunas doctrinas de la Escritura? Por supuesto que sí. El no creyente puede entender tal vez de una manera sencilla, porque ni siquiera un cristiano con el Espíritu Santo puede entender la Trinidad. Cómo es que Dios son tres personas, pero es un solo Dios, ¿verdad? Pero él puede entender que Dios son tres personas y es un solo Dios. Él puede entender que Cristo es hombre y que Cristo es Dios. Él puede entender que Dios es santo, santo, santo. Él puede entender que Él, hasta cierto punto, que Él es pecador. Él puede entender todo eso. Pero ese entendimiento, hermanos, es un entendimiento únicamente intelectual. Si nosotros pudiésemos decir que ese entendimiento no puede ser digerido y bajado al corazón y aplicado de la forma en que tiene que aplicarse según el estándar de Dios, esa persona no puede hacer eso. Esa persona no puede someterse deleitosamente a esa autoridad que es Dios. Una cosa es tener información de Dios y otra cosa muy diferente es conocer a Dios por medio del único medio que le podemos conocer, y es a través de Cristo. Ahora, la Biblia nos promete que cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué pasa? ¿Quién viene a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces ahora nosotros podemos entender las cosas de Dios. ¿Saben quién tenía un conocimiento muy profundo intelectualmente? Judas Iscariote. Judas Iscariote no solo tenía información acerca de Cristo, de Dios y de Cristo. Él estuvo con Cristo, él comió con Cristo, él caminó con Cristo, él fue enseñado directamente por Cristo. Pero ¿saben qué? Él tenía un entendimiento entenebrecido. Él tenía una distorsión en su entendimiento que no lo llevó a obedecer, a someterse a ese Cristo que estaba escuchando. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 4. Juan 12, 4 dice, y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Verdad que pareciera que fuese una buena obra? O sea, ¿cómo es posible que se haya desperdiciado este perfume y no se dio a los pobres? Es un pensamiento que parece muy espiritual. Pero miren lo que dice el versículo 6.
aclara aquí Juan diciendo, pero dijo esto no porque se preocupara en realidad por los pobres, sino porque era un ladrón y porque tenía la bolsa del dinero y sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ven? Una persona que fue enseñada directamente por Cristo. Directamente por Cristo. Esa persona tenía entendimiento entenebrecido y no podía someterse a la autoridad de Cristo. Ahora, en segundo lugar, la segunda evidencia que nosotros vemos aquí es que no solamente su entendimiento está distorsionado, sino que también está distorsionada su voluntad. Su voluntad está distorsionada. Versículo 11b dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nuestra voluntad fue afectada por el pecado de tal forma que siempre deseamos hacer lo malo. Siempre deseamos hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Miren lo que dice este texto. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Siempre el mal. Así es la voluntad del hombre. Siempre va a ser el mal, hermano. Siempre va a ser el mal. Este texto nos habla de la profundidad de las consecuencias del pecado en el ser humano. El pecado afectó nuestra voluntad. El control del mando, si nosotros podemos decir el timón, cuando nosotros tenemos que ir a la derecha, vamos a la izquierda. Y si nosotros tenemos que ir a la izquierda, entonces vamos a la derecha. Donde se toman las decisiones, hermanos, eso fue afectado directamente por el pecado. Por el pecado. Afectó nuestra naturaleza a tal punto de lo que nosotros podemos escoger siempre es el mal. Y hay un famoso ejemplo que siempre cito cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? Tenemos a un marrano, a un cerdo. Nosotros lo tenemos allí, ponemos un plato delicioso de comida y ponemos aquí del otro lado un plato con varias sobras de alimento y lodo y todo eso, y soltamos al cerdo y él voluntariamente, naturalmente, por su naturaleza, él va a ir a las cosas que no son agradables para nosotros, que es resto de comidas, el lodo. Para él, voluntariamente, no va a ser apetecible una picaña. No va a ser apetecible una picaña para el cerdo. Él va naturalmente, voluntariamente a lo malo. Mateo 7, 18 dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. ¿Por qué? Porque el fruto va a ser dado según la naturaleza del árbol. Si la naturaleza del hombre es pecaminosa y nosotros ponemos al hombre aquí y ponemos a Dios, sus mandamientos, y ponemos de este lado el pecado, soltamos al hombre y él naturalmente, voluntariamente va a ir hacia el pecado. Para él Dios no va a ser algo deleitoso o algo apetecible, hermanos. No va a ser algo deleitoso o algo apetecible. Miren lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué, Juan? Bueno, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y miren, quiero resaltar lo que viene ahora. Dice, y no viene voluntariamente, no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Ven? Este hombre ama tanto su pecado que voluntariamente no puede ir, no quiere ir a la luz.
Porque cuando va a la luz, sus pecados va a ser expuesto y él tiene que dejar su pecado, pero él ama tanto su pecado que no va a la luz. Así fue como nuestra voluntad fue distorsionada por el pecado. Hermano, lo que yo quiero dar a entender aquí es que la consecuencia del pecado no es superficial. Es tan profunda que afectó el control de mando de nuestra vida. Y que todo lo que hagamos sin Cristo, entonces es pecar. Pecar, pecar, pecar. Si no fuera por Cristo, nosotros jamás podríamos hacer lo bueno. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, es por obra de Dios, no por obra de nosotros. Así que si nosotros tenemos que gloriarnos en algo, debemos gloriarnos en el Señor. Si no fuera por Cristo, nosotros jamás lo hubiésemos buscado a Él, porque nuestra naturaleza, nuestra voluntad fue distorsionada por el pecado. Siempre escogeríamos el pecado. Siempre, siempre. Ahora, si nuestra voluntad fue distorsionada por el pecado, lo natural es que nuestras obras también. Sus obras son malas. Esa es la tercera evidencia. Las obras del pecador son malas. Son malas. Versículo 12. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y la pregunta que puede surgir aquí, hermano, la pregunta que puede surgir aquí es: Ricardo, ¿vas a negar que hay personas en el mundo que no son creyentes? ¿Vas a negar que ellos no puedan hacer buenas cosas? Y por supuesto que no, hermanos. Eso no es lo que está enseñando Pablo aquí. Nosotros no negamos eso. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y por tener esa imagen, el hombre, podemos decir así, tiene inclinaciones hacia cosas buenas en sí. Pero es porque fue creado a la imagen de Dios. Solamente por eso. Miren lo que dice Mateo 7:11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Ven? Las personas malas pueden hacer cosas buenas. No estamos negando eso. ¿Okay? No estamos negando eso. No hay que ser cristiano para ser un buen padre. No hay que ser cristiano para amar a las esposas, ¿verdad? Para no hacerles infieles. No hay que ser cristiano para ser honrados y esforzados en nuestros trabajos. No hay que ser cristiano. No necesariamente hay que ser cristiano para donar dinero a una organización benéfica o para dar la ofrenda dentro de la iglesia. No hay que ser cristiano para eso. Pablo aquí no se refiere únicamente, hermano, habla de buenas obras. No se refiere únicamente a eso, sino que se refiere a las cosas que nosotros hacemos según la palabra de Dios, pero para la gloria de Dios. Esa es la diferencia abismal. Voy a poner un ejemplo. Hay un hombre millonario y este hombre, ¿verdad?, sale de su corazón el donar $1 millón a una organización benéfica. Pregunta: ¿eso es una buena obra? ¿Es una buena obra? Unos dijeron que sí. Otros dijeron que no. Escuché por ahí un no. Y mi respuesta es: depende. Depende. ¿Qué tal si ese millonario donó ese $1 millón a esa organización benéfica para evadir impuestos? ¿Es una buena obra? ¿Qué tal si ese millonario
donó ese $1,000,000 a esa organización benéfica para salir en todas las revistas y páginas web, que él sea ahora más famoso de lo que ya es. ¿Eso es una buena obra? ¿Y qué tal si ese millonario donó ese dinero a esta organización porque piensa que en un sentido él va a ganar el favor de Dios? Él empieza a hacer una transacción con Dios donde dice, bueno, yo acabo de pecar ahorita, ahora voy a hacer esto para que de una forma yo ser compensado, ¿no? Compensar ese pecado que yo hice ahorita. Entonces, bien, mis hermanos, como una buena obra en sí misma no es buena, sino por la motivación del corazón. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que todas las obras son malas, todos se han desviado, algunas se hicieron inútiles, no hay que hacer bueno, no hay ni siquiera uno, porque el hombre sin Cristo jamás va a ser algo para la gloria de Dios. Por lo tanto, lo que está haciendo es pecado. Por eso, ¿verdad? Por eso dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y aquí hay algo importante, hermanos, porque nosotros también tenemos que analizar, nosotros también tenemos que examinarnos si nosotros todo lo que hacemos lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Porque en el momento que nosotros no hacemos algo para la gloria de Dios, eso se convierte en algo pecaminoso. Porque 1 Corintios 10:31 dice, sea que comáis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. O sea que si tú vienes a la iglesia y tu motivación no es venir a la iglesia para glorificar a Dios, sino porque los hermanos, si yo no voy, en la semana están fastidiándome que por qué no fui, entonces tú no estás glorificando al Señor. Esa obra es desagradable al Señor. Si tú, esposa, no te sometes a tu esposo para la gloria de Dios y nada más porque, bueno, es que la Biblia me lo dice y ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo. Esa obra no es agradable a Dios. Si tu esposo no amas a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella, si tú no lo haces con esa motivación de glorificar al Señor, entonces esa obra es desagradable ante los ojos de Dios. Hermanos, de verdad nosotros debemos examinar nuestro corazón. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué yo vengo a un estudio de mujeres un sábado cuando yo puedo estar ese sábado tranquila, acostada en mi cama? ¿Por qué? ¿Por la presión del grupo? ¿Por qué yo me levanto un domingo en la mañana a ir a la iglesia cuando es el único día que yo tengo para descansar? ¿Por qué? ¿Para compensar en un sentido todo el pecado que hice durante la semana? Hermano, si esa es tu motivación, déjame decirte que tu motivación es incorrecta y tus obras no están agradando a nuestro Dios. Mateo 5:16 dice, así brille la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, nuestras buenas acciones traen gloria a Dios cuando son hechas conforme a la Escritura y para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo aquí, en esta tercera evidencia, nos dice que las obras de la persona que no tiene a Cristo son malas. Son malas porque jamás la podrá hacer para la gloria de Dios. En primer lugar, la primera evidencia vimos un entendimiento distorsionado. En segundo lugar, vimos su voluntad está distorsionada. En tercer lugar, acabamos de ver sus obras son malas. Pero en cuarto lugar, la cuarta evidencia es sus palabras son malas. Sus palabras son malas. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios.
llena está su boca de maldición y de amargura. Marcos 6, ¿sí? Marcos 6, 45, miren lo que dice. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, es imposible que nosotros hablemos algo bueno si lo que está en nuestro corazón es malo. Es imposible, es imposible. Hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué dice la Biblia de cómo es nuestro corazón? Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo comprenderá? Ese es el corazón del hombre. Y según esta visión, por decirlo así, bíblica del corazón, el hombre entonces puede hacer algo bueno, puede decir algo bueno. Es imposible. Hablamos malas palabras, palabras engañosas, porque así está el corazón. Lo que Pablo quiere decir aquí es que nuestras conversaciones revelan la realidad de nuestro corazón. Nuestras conversaciones revelan la realidad de nuestro corazón. ¿Quieres saber cuán malo es el hombre? Escuche su conversación. Escuche su conversación. Santiago dedica prácticamente un capítulo entero a hablar de la lengua. Capítulo 3 de Santiago dice, ningún hombre puede domar su lengua. Ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Fíjense el parecido con lo que está diciendo Pablo aquí. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Bueno, así como en las dos preguntas anteriores, la respuesta es no, ¿verdad? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago allí? Que si nuestra naturaleza es mala, nuestra lengua es mala. Si nuestra naturaleza es mala, es imposible, hermanos, que nuestras conversaciones se glorifiquen a Dios. Van a ser conforme a lo que tenemos en nuestro corazón. Si no lees la Biblia constantemente, si no estás dependiendo del Señor en oración constantemente, si no estás constantemente en comunión con otros hermanos, pero si estás constantemente viendo series en Netflix, si estás constantemente lleno de redes sociales, si estás constantemente en conversaciones de doble sentido, eso es lo que está revelando cómo está tu corazón. Es imposible, hermanos, si no hay una llenura del Espíritu, y no me refiero a temblar, ¿verdad? Llenura del Espíritu es a través de la palabra de Dios, ¿ok? Si no hay una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestras palabras van a evidenciar lo que tenemos en nuestro corazón. Mi pregunta para ti es, ¿cómo están tus palabras? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus conversaciones con tus compañeros de trabajo que no son creyentes? ¿Son iguales que las de ellos? ¿Doble sentido y groseras? Ah, pero es que a mí se me salió, Ricardo. Bueno, se te salió porque lo tenías dentro de tu corazón. Eso es algo que nosotros los cristianos debemos evaluarnos, hermanos. Pero en quinto lugar, dice Pablo allí, la quinta evidencia es
sus pies corren hacia el mal. Sus pies corren hacia el mal. Versículo 15. Versículo 15. Son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de su paz no han conocido. Ahora sí que no soy culpable de esto, porque yo jamás he cometido un asesinato. Jamás he matado a alguien. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Estás seguro que nunca has asesinado a alguien? ¿Crees que porque no has cometido un asesinato literal no eres culpable de esta acusación? Eso mismo era lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que ellos no habían asesinado a nadie, porque miren lo que dice Mateo 5:21, dice: habéis oído que se dijo a los antepasados. Lo que está diciendo Cristo aquí es: así interpretaron las escrituras del Antiguo Testamento, sus antepasados. Dice así, ¿cómo lo interpretaron? No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, dice Cristo, la verdadera interpretación de eso es esta, dice Cristo, que todo el que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá, necio, es lo que significa, a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mi pregunta para ti es: ¿eres inocente de esto? ¿Eres inocente de eso? A los ojos de un Dios, de Dios con un corazón, una persona que tiene un corazón airado en contra de otra persona, eso ya es cometer asesinato en su corazón. ¿Y saben contra quién, hermano? ¿Saben contra quién es que cometemos mayormente este pecado? Contra nuestras esposas, los que estamos casados. Y las esposas contra sus esposos. Porque en el momento que pasa cualquier cosa en el matrimonio, tú dices, y lo único que te frena es la gracia de Dios de no poner una mano arriba a tu esposa. Simplemente el hecho de hacer eso ya es pecado contra Dios. Ya la mataste en tu corazón. ¿Y saben dónde pasa también muchísimo esto, hermanos? Aquí donde estamos nosotros, en este contexto. Que se ha creído este hermanito. Que se ha creído esta hermanita. Hermanos, esto es algo que debe confrontarnos a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando tan siquiera contra nuestros hermanos? Porque tú venías, ya habías planificado hacer esto y el hermanito te truncó tus planes. Ese hermanito, si es necio, eres reo del infierno. Eres reo del infierno, mereces el infierno porque tú, si hubieses tenido la fuerza, la autoridad, hubieses tenido un cuchillo en tu mano, hubieses matado a esa persona porque truncó tus planes. Truncó tus planes. Aunque no le pusiste un dedo encima a esa persona, nuestra boca, nuestros pensamientos, en nuestra boca, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos, hemos asesinado a esa persona delante de Dios. ¿Eres inocente? ¿Eres inocente? Somos culpables de homicidio, mis hermanos. Y así llegamos a la última acusación. Y llegamos a la peor parte, de hecho. La última acusación es: no tienen temor de Dios. Salmo 36:1. Recuerden que aquí es texto tras texto del Antiguo Testamento. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida, hermanos, es como un caballo salvaje sin domar, que no tiene ningún tipo de riendas, que anda rienda suelta. Así es la vida de la persona sin Cristo,
de una persona que solamente lo que la frena es la gracia común de Dios. Ya sabemos que es la gracia común de Dios, ¿verdad? Y solamente cuando aprendemos a saber quién es Dios, cuando empezamos a vivir conforme a ese conocimiento de Dios que nosotros tenemos, es que nuestra vida puede ser domada, y no por nosotros mismos, sino por Dios y su palabra. Y si hay un texto que nos ayuda a entender esto, hermanos, es Proverbios 1:7. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Son las cosas elementales de la sabiduría. El temor de Dios es eso. El ABC, si podríamos decir, el kinder del temor de Dios es eso. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si tú quieres saber qué es el temor de Dios, hay una muy buena definición, una de las mejores definiciones en la Escritura, en el Salmo 16:8. Miren lo que dice allí. Tiene que ver con algo que comentó Gustavo hace rato. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Saben qué es el temor a Dios? ¿Saben qué es el temor a Dios? Es vivir corandeo. Es estar consciente que toda nuestra vida la vivimos frente a la cara de Dios. El Salmo 139. ¿A dónde iré de tu presencia? Me voy a lo más alto, ahí estás tú. A lo más bajo, ahí estás tú. A la derecha, ahí estás tú. A la izquierda, ahí estás tú. No podemos escapar de la presencia de Dios. Y cuando nosotros vivimos conforme a ese entendimiento, entonces nosotros vamos a vivir en el temor de Dios, entendiendo de que Él está allí. Nunca podemos salir de su presencia. Siempre estamos en la presencia de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no estamos conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Y en el momento que nosotros dejamos de vivir entendiendo eso, ¿saben qué? Aquí que nadie me está viendo, voy a hacer esto. ¿Nadie te está viendo? ¿Nadie te está viendo? Por supuesto que sí. Ningún ser humano te está viendo, pero Dios está allí viendo tu pecado. Dios está allí. Y por eso no tenemos temor de Dios, hermano. No hablamos de un temor, aquí Pablo no está hablando de un temor, de un terror, así de tengo miedo a la ira y al castigo de Dios. No ese temor que está diciendo Pablo aquí cuando dice no hay temor de Dios delante de sus ojos, no es a eso que se refiere. Eso debe sentirlo una persona que no es creyente, ese terror, porque si esa persona muere en esa condición va a ir a ese castigo que tanto está temiendo. Pero el temor que Pablo menciona aquí es una mezcla de asombro por ese entendimiento que tiene la persona de Dios, de gratitud y de reverencia ante Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Reverencia ante Dios, porque Dios, siendo un Dios santo, nosotros podemos tener una relación con Él. Está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Y este salmo de verdad fue maravilloso. Maravilloso. Salmo 133. Miren lo que dice el Salmo 133. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay castigo para que seas temido. ¿No? Es perdón. Es perdón que dice el texto. ¿Verdad que se entendería bien si dijera castigo? En ti hay castigo para que seas temido. Pero el salmista dice, hay perdón en ti. Y eso me lleva a temer. Hermanos, cuando nosotros entendemos cuál era nuestra condición, que íbamos camino al infierno porque aborrecíamos a Dios, amábamos nuestro pecado, a tal punto de que rechazábamos a Cristo, y aún así Dios nos perdona. Hermanos, eso nos hace vivir en temor. Esa es la mayor motivación para nosotros vivir en temor. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Pero el incrédulo ha decidido vivir a espaldas de la cara de Dios.
como que si Dios no lo estuviese viendo. Vive como que si Dios no existiera, como que si nunca fuese a presentarse a dar cuenta delante del tribunal de Dios. Así vive la persona sin Cristo. Miren lo que dice el Salmo 14:1, que es uno de los textos que se cita aquí. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Él lo dice en su corazón. ¿Recuerdan? Dios se manifiesta a través de la creación, pero Él dice en su corazón, no hay Dios. Como consecuencia, se han corrompido, han cometido hechos abominables. Eso es lo que nos demuestra, hermanos, de por qué el mundo está como está. Porque el mundo cada vez está peor, porque las personas no tienen temor de Dios. Las personas se aman cada vez a ellos mismos y abandonan o le dan la espalda a Dios. Si nosotros hablamos del siglo 1800, hermanos, era normal la oración antes de la comida. Era normal la oración en las escuelas. Era normal la oración, buscaban a Dios. Pero cada vez que el hombre le da la espalda a Dios, la cultura se vuelve más pecaminosa. Y por lo tanto, Dios castiga en su ira. Eso es lo que dice. Cambiaron la gloria de Dios, entonces Dios hizo algo. Mandó su ira en contra de esas personas. Esas, hermanos, son las evidencias que demuestran la condición del ser humano. Esto es lo que se le llama en la teología la doctrina de la depravación total del hombre, o la depravación total del hombre, o se le llama también, se me fue por aquí, la corrupción radical del hombre. Hermanos, mis hermanos, sabemos que entender esto nos va a ayudar a algo que también mencionaba Gustavo hace rato. Vamos, por ejemplo, a nosotros que somos padres, nos va a ayudar a entender que nuestros hijos están en esta condición. Y cuando ellos reaccionen de una forma, nosotros vamos a poder decir, claro, por eso reaccionan de esa forma. Porque ellos están en esta misma condición que está describiendo el apóstol Pablo en el texto que estamos estudiando. Y eso nos va a ayudar a ser más pacientes con nuestros hijos, pero también a corregir a nuestros hijos. Porque sabemos que es solamente a través de la corrección verbal y también de vara, ¿verdad?, que nuestros hijos pueden cambiar. Pero esto también nos demuestra que nuestra condición, hermanos, o la condición que teníamos antes de tener a Cristo, ¿cómo éramos nosotros? Y el pecado, la consecuencia del pecado fue tan profunda, hermanos, que nuestros corazones han sido regenerados y aún queda un remanente de pecado en nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros vivimos entre el ya fuimos regenerados, pero ahora estamos en un proceso de santificación que lamentablemente en ese proceso muchas veces hacemos lo que va contrario a lo que dice la Escritura, lo que Dios nos manda en la Escritura. Y eso se debe a la doctrina de la depravación total del hombre, de la corrupción radical del hombre. Esta semana escuchaba a un hermano, nunca había escuchado ese ejemplo, hablando sobre ese remanente de pecado de nosotros, que es como una gallina que le cortan el cuello. Le cortan el cuello y esa gallina ya está muerta, pero sigue corriendo. No sé si ustedes han visto eso. Bueno, el pecado remanente en nosotros ya está muerto, pero se sigue moviendo de alguna forma en nosotros. Y algunas veces pecamos allí. Así que, hermanos, las consecuencias del pecado no son superficiales. El pecado dañó todas las facultades del hombre, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Todo, hermano, todo, totalmente dañado. Esa es la condición del hombre. Y recuerden, es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. No es Pablo que está diciendo, no, yo creo que es así. No, es Dios a través del Antiguo Testamento el que está diciendo, así yo veo al hombre. Así yo veo al hombre. Así que Pablo ya nos dijo cuál era la denuncia.
que nos lleva al juicio, después muestra las acusaciones. Ahora vamos a ver en tercer lugar, y el último punto, y muy corto, el veredicto final. El veredicto final. Y este veredicto final es que todos son culpables. Versículo 19. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El veredicto final es que todos somos culpables, o como dice allí la Biblia de las Américas, responsables ante Dios. El ser humano, hermano, no tiene excusa. No tiene excusa. Nadie puede llegar a ser cristiano si hay algún tipo de autojustificación dentro de él. Si esa persona tiene dentro de él algo que diga, bueno, es que yo hice esto y de una forma ayudé a Dios a obtener esa salvación, déjame decirte que estás mal y déjame decirte que no eres creyente. Como alguien decía, alguien no puede llegar a ser cristiano hasta que se calla la boca. Creo que era Martin Lloyd que decía eso. Nadie puede llegar a ser creyente hasta que se queda sin argumentos. No es que yo... No hay argumentos. No hay argumentos. Pablo deja al hombre sin argumentos con los que se puede defender. Nadie será declarado justo ante el tribunal de Dios por su propia obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser declarado justo por su propia obediencia? Bueno, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Bueno, porque si usted quiere justificar por la ley, tienes que obedecer la ley perfectamente. En el momento que tú quebrantaste una sola vez la ley, ya tú no puedes ser justificado por medio de la ley. ¿Ven? Entonces no puede, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Y Pablo aquí explica esto, pues la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para condenar, para mostrar el pecado. La ley muestra al pecador que es pecador. Cuando nosotros vamos a la ley y decimos, tú has mentido, y el pecador dice que sí, el pecador en su conciencia está sabiendo que eres pecador. Y por eso se acuerda, empieza a sentir el gusanito de la culpabilidad, y entonces cuando quiere desviar el tema. Y nosotros como buenos predicadores del Evangelio tenemos que tratar a ese pecador de traerlo nuevamente a la ley. Hasta que ese pecador no reconoce que él es pecador, de nada sirve la gracia, hermanos. De nada sirve la gracia. Mientras un pecador no reconozca su pecado, no, es que yo nunca he robado. No, pero de verdad no has robado. O sea, míralo, no, yo nunca. Yo nunca he blasfemado el nombre de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? Desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Y usted dice, ¿es verdad? Bueno, anda, vende todo, da todo tu dinero y dáselo a los pobres. Bueno, se fue Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Ya va, no te vayas, espérate, es que yo te amo y tengo un plan maravilloso para ti. No, le dio la gracia, porque ese hombre está demostrando que si se le da la gracia no es eficaz para él. Ese hombre todavía no sabe que tiene un cáncer. Para él, la quimioterapia es una locura. Y eso es un principio de la Escritura, hermanos, desde el Antiguo Testamento y mencionada en el Nuevo Testamento. Gracia para el humilde. ¿Y qué más dice? ¿Qué se le da a los orgullosos? Dios mira de lejos, dice. ¿Bien? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos y lo vamos a ver más en el curso de evangelismo, si es que ustedes les gusta asistir. Así que, querido amigo, que nos visitas, tú crees que eres bueno, pero cuando eres confrontado con la ley, te quedas sin argumentos.
Te quedas sin argumento, has quebrantado la ley y lo único que puedes hacer es reconocer que eres culpable y digno merecedor del infierno. Así que no hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Nada puedes hacer. Lo único que puedes hacer es reconocer tu incapacidad y depender y descansar completamente en la obra de salvación dada por nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, o sea, no podíamos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos, a su tiempo Cristo murió ¿por quién? Por los justos, por los impíos. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo buenos, Cristo murió por nosotros. Pecadores, hermano. Esa era la condición en la que estábamos y a pesar de nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Y así que, querido amigo, tú mueres en esa condición de pecado sin Cristo, que es el único que puede satisfacer la justicia perfecta de Dios, como cantábamos hace rato. Vas a tener que tú satisfacer la justicia de Dios. O la justicia la satisface Cristo, o la justicia la satisface tú mismo. Pero aquí hay otra enseñanza, ya con esto termino. Hay otra enseñanza que es importante para nosotros. ¿A quién fue dada esta carta? ¿Fue un tratado evangelístico que fue dado a los pecadores que estaban en Roma? Fue una carta escrita a la iglesia de Roma. O sea que esta carta es para ti y es para mí. Y esta carta, hermanos, debe llevarnos a meditar continuamente en cuál era nuestra condición antes de ser creyentes. A no ser arrogantes con las personas que no son creyentes. A no ser orgullosos, hermanos. Cuando nosotros estemos luchando con algún pecado, nosotros debemos meditar continuamente en la doctrina de depravación total y ver el amor manifestado en Cristo, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, de meditar en el entendimiento del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, y eso nos va a llevar a ser agradecidos, nos va a llevar a actuar en obediencia, en agradecimiento a nuestro Dios. Eso es para ti, cristiano, eso es para mí, cristiano. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Estamos todos en la misma condición. Y si tú no vas al infierno cuando mueras, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. La semana que viene vamos a empezar. Se acabaron las malas noticias. La semana que viene vamos a empezar. Pablo ahora va a desplegar la buena noticia. Esa buena noticia que empezó en Romanos 1, 16 y 17, hizo un paréntesis desde el 18 hasta el 3:20, que lo terminamos hoy, y ahora vamos a ver las buenas noticias. Así que les animo a que ustedes vengan la semana que viene y vengan todos los domingos hasta que el Señor venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Definitivamente es necesario recordar la condición en la que estábamos. Estábamos en una condición deplorable,